Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presenta Vox Populi. Conduce Soledad Ruiz Obando. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Qué gusto de saludarles y darles la bienvenida al Vox Populi 2021 en Polar Comunicaciones. Agradecerles como siempre su sintonía esta tarde y comenzándola, ¿sabes cómo? Miren, con un rico pero exquisito café de Patagonia Blend. Pero se mueren lo rico que es. Seleccionado en origen, tostado en Punta Arenas, café en especialidad en grano o molido, listo para preparar en la casa, té o café. Ricardo, ¿ya lo probaste? Lo mejor. Y además con accesorio y despacho a domicilio. ¿Dónde encuentran ustedes la información? www.tienda.patagoniablend.cl. Imperdible, exquisito café para que puedan disfrutar en familia. Así es que no se lo pierdan, búsquenlo ahí en la página porque van a encontrar además esta posibilidad de entrega a domicilio que indudablemente en estos días lo mejor. Así que comenzamos esta tarde nuestro programa, como los días martes a esta hora, con nuestra amiga ya de la casa en el programa, Cristel Manterola, psicopedagoga. ¿Cómo estás, Cristel? Qué gusto de saludarte. Cristel está... Sole, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá le estaba contando a los auditores y televidentes, aprovecho de contar a ti también que estoy disfrutando un café exquisito. Si no lo has probado, te lo recomiendo. Patagonia Blend, café en grano, así es que un aroma y sabor inigualable. Rico, acompaña en todo momento, ¿cierto? Y cuando hace frío es lo mejor. Así es. Ideal. Justamente. Bueno, sí. Cristel, ¿cierto? Con su especialidad, ella de psicopedagoga y además con un amplio perfeccionamiento, ¿cierto? En temas de aprendizaje, de intervención, ¿cierto? Todas las tardes de los días martes nos acompaña para poder aportarle a las familias, ¿cierto? Respecto de algunos temas que son importantes justamente ver con los niños y las niñas de la casa. Y hoy día vamos a hablar de la importancia de la lectura. Así es, Sole, vamos a hablar, ¿cierto?, la importancia de la lectura, porque es importante generar en la dinámica familiar una cultura lectora, ¿ya? Rutinas de lectura, hábitos, cómo también podemos hacerlo como papás y por qué es importante. Sí, porque además en estos tiempos pareciera que pudiera pensarse que es algo un poco complejo, pensando en lo cercano que están los niños y las niñas a la tecnología y de cómo también esto les atrapa y que de pronto efectivamente el tomar los libros pudiera resultar a lo mejor no tan atractivo. De todas maneras, claramente hay muchas más distracciones, ¿cierto? Como dices tú, hay videojuegos, hay una mayor cantidad de elementos que son mucho más entretenidos que pueden ser los libros. Por eso es súper importante, Sole, el rol que cumplen, ¿cierto?, los papás como modelos lectores. Y de ahí es de donde queremos empezar a invitar. Modelos lectores. Oye, interesante el tema del modelo, y me imagino que no solo, bueno, hoy día vamos a hablar de la lectura, pero también en muchos otros aspectos, evidentemente que enseñar con el ejemplo debe resultar una de las formas más cercanas y más apropiadas y que más efecto provocan efectivamente los niños y las niñas. Efectivamente, ¿cierto? Claramente cuando los niños están inmersos en una dinámica familiar en donde existen estos modelos lectores, en donde se ve que la lectura es parte de la rutina, es parte también de lo que los papás hacen, ellos claramente se incentivan y se motivan. No lo ven como algo que solamente tienen que hacer ellos porque en el curso o en la asignatura de lenguaje se lo están pidiendo, sino porque en la casa hay una cultura lectora, hay una rutina, hay momentos de lectura, hay libros disponibles que no están altos, sino que están bajos para que ellos también puedan acceder. Hay libros también para los papás, para los niños, está el diario, es decir, hay un ambiente lector que hace que el niño se motive, se incentive y que vea que él también puede ser parte de este mundo que forma parte de su familia. No es algo solamente impuesto por el colegio, sino que es algo que él vive diariamente. Él ve a los papás leer, él ve también la mamá quizás como está leyendo algún libro de interés, ve que hay muchos también cuentos, libros
o distintos materiales que él puede, ¿cierto?, acercarse, y por eso la cultura lectora que se genera, la motivación, el que ellos tengan acceso a distintos cuentos, a historias, historietas, cómics, es importante para así ir generando, como yo digo, esta cultura lectora en el hogar que incentive y motive a que ellos también entren a este mundo de la lectura. Claro, porque si uno piensa, en definitiva, si no hay como esta orientación o este modelo, ¿cierto?, que sea como algo que se hace en forma permanente en el hogar, el niño o la niña se encuentra después ingresando, ¿cierto?, al sistema formal educacional, cuando justamente le piden y le exigen que lea un libro o que haga una lectura que es obligada, ¿cierto?, porque tiene una calificación. Obviamente que eso ya tiene, digamos, un componente distinto. Exacto, se comienza inmediatamente a asociar, ¿cierto?, la lectura con una nota y lo negativo. Claro. Y la idea es trabajarlo de antes, desde la estimulación de la lectura, el gusto por leer. Claramente antes de que comience el periodo de la escolaridad no saben leer, pero sí ven los dibujos. ¿Qué crees tú de que se va a tratar el libro? Mira, este es el título. ¿Cuáles son los personajes que crees tú que pueden aparecer? ¿Qué crees tú que puede pasar? ¿Qué otro final puedes tú inventar? Es decir, que ellos encuentren el gusto a los libros. Y dentro de esa portada, de esas hojas, hay un mundo que ellos pueden ir creando, que si bien cuando son muy chiquititos no lo leen, y por lo tanto los papás ahí actúan como modelos lectores, leyendo, se dan cuenta de que el libro es un mundo, es entretenido, no es algo que solamente se lo imponen porque después tiene que rendir una prueba para una nota, sino que ya después en esa etapa ellos lo hacen por gusto. Y de hecho existen muchísimos textos y materiales, incluso para bebés, que son, digamos, justamente materiales que van de acuerdo, digamos, a la etapa de desarrollo, y que tienen que ver como con las texturas, pero son libros, en el fondo es como irlos familiarizando, me imagino, ¿cierto?, con el tema. Sí, hay, como bien dices tú, hay unos que son para guaguitas, son unos de qué género, y que ellos pueden ir, claro, el tema de ir pasando las páginas, tienen unos cascabeles, sonidos, texturas, ahí vamos trabajando distintas también, la estimulación sensorial y la familiarización hacia lo que es un libro. Claramente después ya va con la típica portada que es más dura, pero hay mucho material, hay muchos cuentos que están adaptados para los distintos niveles, para las distintas edades, como te comentaba, desde los meses antes del año. Uh-huh. Ya es necesario, ¿cierto?, que familiaricemos a los niños con las lecturas, con los cuentos, trabajando, ¿cierto?, desde el interés, desde lo que a ellos les gusta, desde cuáles son quizás sus preferencias, qué les gustaría leer, y ahí, ¿cierto?, vamos consensuando estas rutinas que también yo invito, ¿cierto?, a poder ir estableciendo rutinas de lectura, las rutinas que sean de 10-15 minutos. Cristel, una pregunta, mira, de pronto hay, lo he visto, por eso la pregunta, de pronto efectivamente existen adultos que les compran libros a los niños o a las niñas cuando son pequeños, se los entregan, y luego cuando el niño está jugando, está con el libro, los juguetes, y luego cuando guarda todo en un baúl, libros incluidos. Todo ahí en un... esa mezcla, digamos, ¿es positiva o no lo es? Lo que pasa es que siempre se aconseja que dentro de lo que se pueda existir un rincón de lectura. Ya, claro, cuando aguardan el libro dentro de los juguetes, es como parte de los juguetes, y está bien. Pero quizás yo abogaría un poco por establecer, ¿cierto?, un espacio de lectura para que también haya una predisposición hacia leer. Si bien la lectura es un momento entretenido y por lo tanto lo juntamos con los juguetes, pero también tiene que haber un espacio para reconocer que la lectura es un momento tranquilo, es un momento para pensar, es un momento para imaginar. Es decir, puede ser un lugar aparte de la casa, un lugar aparte de la pieza, en donde tenga a mano, ¿cierto?, sus distintos cuentos, libros, historietas o lo que le guste, pero que sí se pueda generar este espacio de encuentro, de tranquilidad, porque también, lo que también hablamos hace unas semanas, la importancia de la vinculación afectiva, estos momentos, este espacio de rincón del libro es ideal, ¿cierto?, para establecer y fortalecer el vínculo afectivo con los niños, yo mediante distintos cuentos, hablando, modelando la lectura, viendo qué le pasa al personaje,
te has sentido así. Es un momento muy rico en el cual podemos establecer, ¿cierto?, un vínculo afectivo, fortalecer la comunicación padre, madre, hijo. Yo imagino que para eso no es necesario contar con una habitación especial, si es que no existe, ¿cierto? Puede ser un rincón, como tú dices, de la habitación, con un puff, unos cojines. En definitiva, no tiene que ser un espacio tan grande en dimensiones, sino que más bien es la habilitación de ese lugar para esta acción en específico. Claro, exactamente. No es necesario un mueble, ni sillas, ni mesas, sino que sea libremente, ¿cierto? Ayudar y decir, ¿sabes qué? Mira, podemos dejar este espacio en el cual vamos a poner tus cuentos, los que a ti te gustan, que tú los puedas tomar, los puedas leer, y yo voy leyendo, y que sea, ¿cierto?, este espacio rico para leer, para tranquilizar, para hablar. Es un momento especial, como te decía, para el diálogo. Por lo tanto, no es necesario un gran espacio, no es necesario un gran inmueble, pero sí es cierto, un espacio acogedor en donde se incentive la lectura, la conversación. Podemos conocer también así el mundo interno, trabajar el bienestar emocional, conociendo sus experiencias, sentimientos, pero es muy importante, Sole, ¿cierto?, que nosotros como adultos que estamos en la casa generemos esta cultura. Los niños ven mucho lo que nosotros hacemos, observan mucho lo que nosotros hacemos. Por ende, si ellos ven, ¿cierto?, se dan cuenta que hay libros en la casa, que los papás lo leen, que leen el diario, que leen revistas, se van también familiarizando con esto. Y no lo ven solamente, como te decía, desde el lado de que es algo obligatorio cuando empiezo a leer y me están exigiendo los libros porque me tengo que sacar una buena nota. Ahora bien, en relación a la lectura a través de Internet, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia en términos de aprendizaje y en términos de lo que estamos hablando con el libro de papel? Ya, lo que pasa es que, claro, también hay mucho acceso, ¿cierto?, a distintos libros en Internet. Yo personalmente siempre tiendo a hacer más al libro, a hojear, ¿ya? Y desde pequeños quizás incentivar más el uso del libro físico, ¿ya? Porque están las imágenes, porque están las fotos, porque ellos pueden tocar, porque ellos cambian. Hay un sentido también de que las páginas van hacia un lado, de que uno lee uno va marcando, y que eso de repente con el libro digital o en el computador, ¿cierto?, no lo podemos lograr. Quizás es una muy buena herramienta, pero yo recomiendo, ¿cierto?, que se inicie, especialmente con los más chiquititos, trabajemos el libro físico, que ellos lo puedan tocar, que ellos lo puedan mirar, que ellos quizás puedan copiar dibujos, calcar dibujos, pero que ellos lo puedan tener, para trabajar también lo que es la estimulación por parte de ellos. ¿Cuáles son las riquezas que se obtienen a través de la lectura para el desarrollo de los niños y las niñas? Trabajando la lectura, Sole, hay una multiplicidad de elementos que se ven beneficiados, partiendo desde el vocabulario, partiendo desde la escritura, una habilidad que es esencial, la comprensión lectora. Sabemos que es una habilidad, como te dije, transversal, porque para poder resolver un problema, para poder trabajar en ciencias, en historia, en tecnología, hay que seguir instrucciones, hay que comprender. Por lo tanto, mientras más hábitos lectores, mientras una mayor gusto, interés, y mientras más lean los niños, se produce, ¿cierto?, un desarrollo de habilidades enormemente, como te decía, vocabulario, lenguaje, pensamiento, memoria. Es decir, es un acto el leer que potencia muchas habilidades transversales y también, ¿cierto?, va desde edades tempranas, va favoreciendo el inicio de la alfabetización inicial, ya para que ellos también desde pequeños se encuentren inmersos ya en este mundo. Yo estoy recordando, afortunadamente, y espero que así sea, que ya no ocurra, pero cuando yo estudiaba, y incluso tiempo después, ya digamos más cercanos a esta época, se acostumbraba en los establecimientos educacionales que cuando se castigaba a los chicos se los enviaba a la biblioteca. Afortunadamente eso ya no ocurre, porque es una tremenda contradicción. ¿Cómo va a ser un castigo? Yo también lo vi mucho, y lo vi no hace un par de años, y no es la idea. Ya no es la idea que los niños vayan asociando que la lectura es un castigo. O, por ejemplo, ya, ¿estás aburrido? Toma el libro y anda a leer a tu pieza. Claro. Ya, el momento de la lectura es un momento grato, es un momento entretenido, es un momento en que me permite conocer el mundo,
y por ende no hay que asociarlo con castigo y no hay que asociarlo con ciertos elementos que sean negativos, sino por el contrario, tiene que ser un premio, un momento entretenido, permite, ¿cierto?, hablar, conocernos, poder establecer y potenciar, ¿cierto?, la vinculación afectiva en el hogar, pero no desde lo negativo, no desde el castigo. ¿Me permite chochear un poquito, Cristel? Sí. Lo que pasa es que tengo una experiencia muy cercana con mi nieta. Ella hoy día tiene 8 años, pero ocurrió con ella esto que tú estás diciendo, los papás, su papá y su mamá, desde muy pequeñita, digamos, la acercaron a los libros. Ella partió leyendo muy pronto, a los 4 años ya estaba leyendo, y no porque le enseñaran, sino que preguntaba cómo se llama esta letra, cómo se llama la otra, empezó a juntar, bueno. Y hoy, al día de hoy, ella es una lectora, digamos, es su principal distracción, como lo más entretenido que le puede pasar es leer. Y tiene, digamos, lo más cuidado de su habitación y de su espacio son sus libros. Y cuando ella va a pedir algo, ella pide de regalo libros. Y tiene clarísimo cuál quiere, el que sigue la historia de no sé qué. Ya, esa es la parte del chocheo, ¿no? Pero, digamos, complementando lo que estamos conversando, es que efectivamente el tema del aprendizaje, el vocabulario, es, pero riquísimo. O sea, a mí a veces me da susto jugar con ella juegos así muy intelectuales porque quedo perdidísima. Y claro, efectivamente se les abre un mundo de una serie de aspectos que, claro, si es que no tuviera ese acceso, no los tendrían. Entonces, claro, es súper beneficioso, sin duda alguna. Sí. De todas maneras, qué bueno, Sole, también que nos cuentes ahí tu experiencia, porque de repente se tiende a pensar que a la mayoría de los niños no les gusta leer. Sabemos que hay casos en los que sí les gusta y, como dices tú, hay un incentivo, ¿cierto?, un apoyo, un pilar por parte también de los adultos responsables, ¿cierto?, que incentivan esto y generan este espacio que les trata, ¿cierto?, de buscar cuáles son los intereses, los gustos, las motivaciones. Qué rico, ¿cierto?, que puedas de cerca tener a tu sobrina, ¿era cierto? No, mi nieta. Es la hija de mi hijo. La hija de tu hija. La hija de mi hijo. Bueno. Bueno, lo cuento. A la hija de tu hijo. Claro, lo cuento para chochear, obviamente, pero también para complementar lo que estamos conversando, porque efectivamente, mira, en algún momento incluso tenían que como controlarle las horas de lectura porque era mucho. Entonces le empezaban a los ojitos a lagrimear porque era demasiado. Claro. Pero qué bueno, pero qué bueno. Claro, entonces efectivamente, cómo se desenvuelven los niños con una riqueza cultural, de conocimiento, de creatividad. Y que abre mundos. Inimaginable. Sí, abre mundos, el leer libros, el conocer, los más chiquititos quizás también, trabajan mucho en la imaginación, van imaginando, creando historias. Ellos también después pueden ir creando sus propios cuentos, ya más grandes también se desarrolla la atención, la concentración, favorece también el aprendizaje de la ortografía. Mientras más uno lee, también va aprendiendo inconscientemente ortografía, el vocabulario, es decir, hay una multiplicidad de áreas, ¿cierto?, que se ven favorecidas cuando nosotros logramos potenciar, ¿cierto?, e incentivar la lectura, generando, ¿cierto?, esta cultura en el hogar. Y por eso que bueno, ¿cierto?, que tu nieta pueda tener esa dicha, ¿cierto?, de contar con este espacio que claramente, como tú también lo dices, tiene múltiples beneficios. Cristel, ¿cuál sería como el consejo, ¿cierto?, o la sugerencia para quienes tienen hijos, hijas o niños en la casa, ¿cierto?, y que, no sé, ya tienen 8, 9, 10 o 12 años y no han adquirido este amor por la lectura, o no les gusta mucho, o en la casa incluso, ¿cierto? A lo mejor se lee, pero se lee en el teléfono. ¿Cuál sería la sugerencia para poder subsanar esta situación para que los chicos, digamos, puedan iniciarse, a lo mejor tarde, pero iniciarse? Sí, de todas maneras, siempre hemos hablado varios temas, Sol, y siempre preguntamos que desde cuándo se puede comenzar, ¿cierto? Yo creo que nunca es tarde para empezar. Creo que la invitación, ¿cierto?, es que si nos están escuchando, llama la atención, que
siempre es momento para poder incentivar los hábitos de lectura en el hogar, y una de las sugerencias, ¿cierto?, justamente crear estas rutinas de estudio, pueden ser 10, 15 minutos, dependiendo también de la edad, ir de a poco, ir encantando a los niños sobre los cuentos, acercándolos, familiarizándolos y conociendo qué es lo que les gusta. Claramente, si yo impongo un libro, como generalmente a veces pasa en los colegios, la motivación y la predisposición es bien negativa, por lo tanto, hay baja el nivel de comprensión lectora, baja también, hay una mayor cantidad de fatiga, uno se frustra, entonces no hay una predisposición y una actitud activa hacia el acto de leer. Pero quizás conociendo cuáles son los cuentos, cuáles son las historietas, no tiene que ser un libro gigante, puede ser quizás algo pequeño o, como te digo, un cómics, pero que empiecen de a poco a familiarizarse, a encantarse nuevamente y a conocer, ¿cierto?, que hay muchos libros, hay muchos temas y que quizás juntos pueden ir a la librería, buscar algún libro, cuál te gustaría leer y de a poco, ¿cierto?, ir trabajando la lectura acompañado. Yo creo que esa también sería otra idea, acompañado. Cuando queremos, ¿cierto?, generar estos hábitos es importante acompañar. Yo siempre, ¿cierto?, en los temas hablo de la contención, del apoyo, y creo que en esta oportunidad también es importante que acompañemos, que seamos modelos lectores, que también incentivemos, ¿cierto?, estos espacios y vayamos guiando hacia este mundo tan lindo que pueden conocer mediante los libros y la lectura. Muy bien, Cristel, como siempre, muy agradable conversar contigo y por supuesto que a través de tus conocimientos, de tu experiencia, puedas aportar también a las familias que nos siguen aquí en Vox Populi. Así que estés muy bien, nos vemos el próximo martes. Nos vemos, Sole, cuídate. Que estés muy bien, chao. Ahí estaba Cristel Manterola, psicopedagoga, con nosotros en Vox Populi como cada día martes a esta hora para poder llevar hasta sus hogares, ¿cierto?, algunos aportes que tienen que ver justamente con el aprendizaje de los niños y las niñas. Nos vamos a la pausa, un breve corte y ya volvemos.